Buenos días compañeros, en el siguiente video les voy a hablar de un tema de suma importancia para la evolución del ser humano, como fueron las civilizaciones antiguas. Entre las civilizaciones tenemos la civilización azteca, civilización maya, civilización inca y civilización romana. Aquí vamos a encontrar su ubicación, su política, cultura, religión, los avances que tuvieron en algunas ramas de la ciencia y los conocimientos que aportaron a la humanidad. Civilización azteca. La civilización azteca, también llamados mexicas, fue una civilización muy avanzada. Construyeron sofisticadas ciudades. Fue conformada por cerca de 15 millones de personas, divididas en cerca de 500 comunidades. Esta civilización se formó entre los siglos XV y XVI. De este imperio quedó lo que se conoce hoy como México. Esta civilización fue una de las más florecientes del continente americano. Extendió sus dominios desde el territorio mexicano actual hasta el norte de Guatemala. Se destacaron en el arte de la guerra. Poseían una complicada estructura social basada en castas. Política. Inicialmente la ciudad de Teotihuacán se originalizaba en torno a su altar. Los aztecas eran una sociedad profundamente religiosa. La ciudad era regentada por Tlalomi, es decir, su orador máxima autoridad en los asuntos citadinos. En el posterior imperio azteca eran llamados por sus súbditos, la Triple Alianza. Supuso la unión política de las ciudades mexicanas de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, cuyos Tlalomi gobernan juntos. Eso hasta la creciente influencia de la última ciudad ocasionó al regidor de esta fuese considerado Huehuetlatoque, gran jefe. Religión. Los aztecas tenían una religiosidad sincrética que unificaba las diversas creencias mesoamericanas, originarias y muy vinculadas a la lluvia y a la agricultura. La religión azteca, fundamentalmente guerrera, exigía sacrificios humanos para satisfacer la voluntad divina que llevaban con prisioneros de guerra y esclavos capturados de las poblaciones vecinas. Estos sacrificios exigían a cabo en los templos y llevan un rol importante: la justificación, la conquista ante los ojos europeos que vieron semejantes prácticas de la inhumanidad o influencia satánica de los aborígenes. En mi opinión, creo que eran muy crueles, pues sacrificaban a la gente prisionera, a los esclavos y a muchachas jóvenes. Veo que desde esa época existe el rechazo por ser de otra sociedad. Economía. La base de la economía azteca era la agricultura y el comercio. Las principales cultivaciones fueron de maíz, frijol y ají. El sistema agrícola con más éxito fue el de los chinapas, hechas con cañas, barro, limo, ramas, ya que hizo del lago estéril una tierra de lo más fértil. En cuanto a la ganadería, era muy pobre en América. Sin embargo, el pescado, la sal del lago, las aves acuáticas y el basalto con el que se construía eran otros recursos desde el punto de vista económico. Los aztecas utilizaban el cacao como monedas. Aquí los aztecas eran muy buenos agricultores y las cosechas se repartían entre sus familias. Durante la época de escasez, aquí podemos ver que la base de su economía era la agricultura. Cultura. Los aztecas y tal vez los teotihuacanos, 1000 años antes, hablaban una lengua llamada náhuatl. La escritura mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. En sus escritos queda reflejada su propia historia, geografía, economía y religión. Astronomía. Los mexicas presentaban especial atención al Sol, la Luna y a Venus, los cuales jugaban un rol importante en su mitología. Sin embargo, ya distinguían y reconocían diversas constelaciones, entre ellas las Pléyades y la Osa Mayor, en las cuales se basan muchos de sus ciclos temporales. Para los aztecas, los astros se dividían en dos grupos opuestos: Sexón-Mixcoac, 400 serpientes de nube, al norte, y Sexón-Huinahuac, 400 meridionales al sur. También tenían el calendario azteca. Ellos usaban una combinación de sistemas para controlar el paso del tiempo. Tenían dos calendarios con dos propósitos diferentes.
Por un lado, el calendario Tonapo-Hualli, que era un ciclo de 260 días y se usaba para la adivinación. Por otro lado, el calendario Xiupo-Hualli era un calendario solar de 365 días de duración. Regulaba el ciclo de los festivales de cada temporada a lo largo del año y también regulaba la agricultura. El legado que nos dejaron los mayas podemos destacar el calendario azteca, sus danzas y sus comidas que aún prevalecen. Cultura maya. El origen de la cultura maya tuvo lugar hace unos 3000 años atrás, 1000 años antes de Cristo, en las tierras que hoy en día pertenecen a México y Guatemala. Los mayas representan una de las culturas más importantes y fascinantes de la historia de México, ya que crearon grandes piezas de arte y a lo largo del tiempo, y muchas de las culturas perduran hasta nuestros días. En campos como la pintura, la arquitectura, la escultura, la alfarería fueron uno de los éxitos de aquella época, además como la escritura, la matemática y el cálculo del tiempo. Política. Sacerdotes, miembros de la clase religiosa, a quienes se les otorgaba el poder supremo. Gobernantes, familias encargadas de gobernar las ciudades, Estado. Vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Nobleza, jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad, en bajas condiciones económicas, y en algunos casos eran considerados esclavos. Esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y Estado de manera forzosa. Religión. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides, como los templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro, el Popol Vuh. Agricultura. Los mayas se basaban en la agricultura, principalmente frijoles y maíz. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue desarrollada por sus grandes técnicas de cultivo. Cultura. Los mayas desarrollaron muchas cosas como matemáticas, astronomía, ecología, materia artística y arquitectura. Aquí podemos ver que los mayas elaboraron su propio calendario maya. También lograron aprender los movimientos de la luna y de los planetas del sistema solar, los cuales les fueron utilidad para el cálculo de la duración del año solar. En cuanto a las matemáticas, los mayas, a fin de desarrollar la arquitectura y la astronomía, primero tuvieron que aprender las matemáticas, a fin de hacer distintos cálculos importantes. Idearon el uso del número 0 y se guiaban por un sistema de numeración en base 20. La pintura maya se utilizó especialmente en los muros de distintas construcciones, como las de centros ceremoniales. En estos y otros sitios de las tierras mayas se pueden observar las pinturas que mencionan batallas, sacrificios humanos, ceremonias, llegada de invasores, juicios, entre otros acontecimientos memorables para los mayas. Se cree que los instrumentos musicales diseñados por los mayas producían sonidos con escalas distintas a las escalas occidentales. Se han hallado unos 125 instrumentos como trompetas, conchas de caracol, flautas, cornos de cerámica y ocarinas que eran utilizados por los mayas para componer sus canciones. Los mayas nos dejan un legado importante, por ejemplo, en las matemáticas nos dieron el uso del número 0. Sus pronósticos astronómicos basados en cálculos matemáticos y observaciones científicas fueron sorprendentes, y aún lo son. Generaron un calendario más preciso que el gregoriano, y en el campo de la medicina realizaron operaciones quirúrgicas intracraneales. Fueron grandes científicos en matemáticas,
astronomía, agricultura, arquitectura e ingeniería. Fueron grandes artistas en la escultura, pintura, tejido y tallado.